Democrático, Leandro Machado. Le damos la bienvenida a este espacio Argumentos para escuchar las propuestas de los jóvenes en medio de las circunstancias del panorama político nacional. Leandro, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros esta tarde en Argumentos. Muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias a todo el equipo por esta gran oportunidad para la juventud venezolana que tiene mucho que aportar. Bueno, hay muchos temas de los que hablar en cuanto a la juventud venezolana. Muchos han migrado de nuestro país, otros han decidido quedarse, tú eres uno de ellos, y de apostar por Venezuela y de trabajar en la construcción de un país mucho mejor. Durante estos últimos días, los jóvenes también han hecho un llamado a las autoridades del Consejo Nacional Electoral para que se aumente la participación y la inscripción en el registro electoral permanente ante el Consejo Nacional Electoral, pues han asegurado que no hay la promoción suficiente ni la difusión suficiente para que jóvenes puedan inscribirse y ejercer su derecho al voto. ¿Tu opinión al respecto como secretario juvenil de esta organización? Siempre hay que incentivar a la juventud a los temas políticos. En este caso, los rectores tienen que entender el llamado, tienen que poner al día los puntos para el registro de toda la juventud venezolana. Hay muchos jóvenes que no están inscritos y eso es muy peligroso, porque no están vinculados directamente a los hechos nacionales de la política y del ambiente internacional. Tienen que habilitarlos y los rectores tienen que prestar atención a eso. Estamos hablando entre 3 y 4 millones de jóvenes que estarían fuera del registro electoral, según la organización no gubernamental Voto Joven y estudios recientes. Pero más allá de esto, pues también hay indicadores que muestran que así como la mayoría de la población venezolana muestra apatía y rechazo ante los partidos políticos y la política en general, bueno, obviamente esto es un tema que tampoco escapa al sector de los jóvenes, donde además en las circunstancias actuales, las redes sociales, pues entre otros elementos hacen que en un mundo sobrecargado de información, pues como un joven puede prestar atención a los temas de política, a los temas donde pueden además ejercer acción con su participación. Bueno, principalmente la juventud tiene que terminar de entender, no solamente la juventud, la sociedad venezolana tiene que entender que, tiene que saber que los políticos y el gobierno son los que rigen su destino. Y no se trata si a usted le parece o no le parece la política. Usted tiene que saber quiénes están dentro de ese mundo y quiénes ofrecen propuestas productivas para el país. En este caso la juventud, por la crisis económica, las malas políticas económicas implementadas, se desentienden un poco. Entonces ellos no quieren saber nada, pero eso está muy mal. Tenemos que tomar las riendas del destino de Venezuela, nosotros como juventud, y hacer frente. Y promuevo también y insto a los principales rectores del CNE que habiliten los puntos para el registro. Bien, esa solicitud pues la han realizado diversos sectores de la juventud venezolana, y más allá de estos términos pues también hay realidades que hoy los jóvenes enfrentan. Está el tema pues de estudios en medio de circunstancias donde tienen muchos que trabajar, 2, 3 trabajos para poder llevar adelante sus estudios universitarios. Es una situación complicada, igual en la educación primaria y secundaria. También sufren por el tema de los salarios de los docentes, de los profesores. Muchos profesores en escuelas públicas y en algunas privadas pues han tenido que renunciar, y no porque quieran, sino porque la situación muchas veces los ha obligado. El salario mínimo ha llegado pues a $5, los docentes ganan muy poco, no el salario mínimo, pero cerca, muchos de esa cifra que no alcanza ni siquiera para el pasaje, para el transporte. Entonces un tema tan vital y tan importante para la construcción de un país como lo es la educación, hoy está en peligro. Bueno, principalmente el tema de los salarios, desde hace muchísimo tiempo lo venimos anunciando y denunciando todos los actores políticos, los que estamos diariamente en esto. Principalmente se hicieron las protestas hace algunas semanas, donde supuestamente hubo una aceptación por parte del gobierno. ¿Pero qué? Una aceptación de aumento en bolívares. Ahí nos vamos al tema económico. No puedes aumentar los salarios y los sueldos en bolívares. Tiene que existir algún medio de compensación o en moneda convertible. Esto es muy importante y tienen que saberlo los maestros, los jubilados y pensionados. Las veces que se exija que se hagan las protestas y que se exija un buen salario acorde a la situación económica, tiene que ser en moneda convertible. No se puede seguir exigiendo un aumento en bolívares, porque solamente aumenta la inflación. Entonces el gobierno nacional dice que no hay presupuesto para pagar las nóminas, que no hay presupuesto para nada de eso. Pero como hace 2 semanas, 3 semanas estás graduando en la universidad experimental 2.000 funcionarios, ¿cómo les vas a pagar a ellos? El gasto público es un grave problema para la inflación en Venezuela. Eso no es secreto para absolutamente nadie y para ellos tampoco. Entonces, eso hay que ser muy enfático y crear buenas propuestas
Al momento Claro, porque así como escuchamos los problemas, queremos saber qué es lo que se está planteando, cuál es el planteamiento del PCD de la juventud. Desde la juventud hacemos un planteamiento. Principalmente tiene que haber una migración del sector público al sector privado. Obviamente eso se tiene que dar con acuerdos, acuerdos sellados, acuerdos escritos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Hacer el recorte del gasto público. La mayoría de las instituciones en Venezuela tienen mucha nómina y mucho transporte, muchísima movilización. Y eso genera gastos. El Estado no está obteniendo ingresos, gracias a otro tipo de sanciones que ellos dicen que en contra del país. Las sanciones no son en contra del país, sino solamente contra personalidades que son funcionarios de altos cargos. Pero si hay unas sanciones más allá de esas que se han realizado contra pues algunos personajes que son y que afectan la comercialización de nuestro país. Bueno, vamos a poner un ejemplo simple para que lo entiendan. Hace algunos días un analista lo puso en Twitter, que me pareció algo nefasto de su parte. Ella dice que las sanciones, bueno, todos los analistas dicen que las sanciones van dirigidas a todos los venezolanos. No a todos los venezolanos, porque dentro de la lista de los FACT no aparece que está sancionada ser la nacionalidad venezolana. Si eso aparece allí, entonces es una sanción contra todos los venezolanos y todo el país. Pero hay unos nombres en específico. Un hecho muy reciente Pero fue... hay sectores de la empresa privada pues que han aquí argumentado las razones por las que las sanciones les han afectado en cuanto a sus comercios. Por supuesto, son sanciones económicas que van arraigadas, por ejemplo, en este caso, lo que sucedió con PDVSA. Hay una sanción en contra de PDVSA, pero aquí hay un hecho muy importante. Eric Malpica Flores, que era un directivo de PDVSA, se le quitó la sanción mediante la negociación y a los días aprobaron la licencia de Chevron. Entonces, ¿la sanción es para quién? ¿Para PDVSA o para el señor? Bueno, es que todavía continúan las sanciones para el libre comercio con PDVSA y hay muchas empresas en muchos países solicitando a los FACT su permiso para poder trabajar y poder también exportar petróleo desde Es que se Venezuela. tiene que seguir haciendo la negociación, Ros. Lo que pasa actualmente en Venezuela es que hay mucha incapacidad política. Hay personas que no están a la altura de las circunstancias políticas en Venezuela, tanto de oposición como gobierno. Eso tiene que quedar muy claro. Y mientras sigan profesando política socialista, esto no va a ir a ningún lado. Aquí hay partidos que pertenecen a la Internacional Socialista. Sí. Y eso no se revela. Incluso desde la misma Acción Democrática. Acción Democrática, de Voluntad Ramos Popular, Alud. Un Nuevo Tiempo, y ahí van saliendo sus segregaciones y sus espectros. Entonces, es un gobierno socialista contra una oposición socialista. ¿Cómo frenamos eso? Es la pregunta. Venezuela no necesita más socialismo. Ya entendimos que es un modelo que lamentablemente no funciona. ¿Dónde está el modelo liberal? De derecha. Tenemos que crear una coalición de derecha que aporte la asesoría a nivel económico, de desarrollo, PDVSA, el sector privado, el respeto al bien privado, a la seguridad jurídica a los empresarios, al extranjero. Eso es lo que se tiene que promover. Y nosotros partimos de eso. Nuestro candidato César Pérez Viva, que tiene el gran apoyo de la juventud a nivel nacional del Estado Zulia hasta Caracas, fue muy enfático. Él es de centro derecha y cree en una libertad económica, una libertad de mercado, derecho a la propiedad privada, derecho a la vida y los demás derechos que merecen tener todos los ciudadanos, que es el derecho a la libertad, a vivir en plenitud. Entonces nosotros partimos de esas principales propuestas. Las negociaciones tienen que seguir, tienen que avanzar. No somos, no participamos ni queremos la violencia, queremos un acuerdo, una negociación. Lo que pasa es que algunos sectores de oposición, que lo que están es esperando que el señor Diosdado Cabello los mencione en el mazo dando para ellos sentirse importantes, o que el presidente Nicolás Maduro los mencione para sentirse importantes. Y eso está mal, y eso hay que saberlo diferenciar. Al igual que los políticos que tienen grandes trayectorias, que tienen 65 años, y en vez de